Listos, ¿verdad? Ya veo gente en vivo que se está incorporando a la clase y también quienes nos miran en la retransmisión de esta sesión. Para los que están en vivo y por alguna razón pues no pueden ver la clase de manera completa o no se pueden conectar en las demás clases o no van a poderse conectar en las demás clases a esta hora, a las 4 de la tarde hora México o a la hora que ustedes tengan, manejamos diferentes horarios. Va a haber una retransmisión, sí, va a haber una retransmisión que va a ser a las 9 de la noche, hora Ciudad de México. Recuerden que manejamos la hora Ciudad de México. La retransmisión va a ser a las 9 para que estén muy atentos y no se pierdan la clase, ya sea en vivo o ya sea en retransmisión. Las tres sesiones que vamos a tener o el taller completo es completamente gratuito. Ustedes van a pues, poder conocer, capacitarse, actualizarse en este tema. Bienvenidos cada uno de los profesionistas en el área del desarrollo infantil, psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, docentes, también papás, mamás que pues entran a estas sesiones a conocer técnicas, herramientas que les puedan servir en la práctica, tanto profesional como el día a día, para aquellos que pues trabajan con niños. ¿Dónde nos pueden encontrar? A través de nuestras redes sociales? En Facebook e Instagram nos encuentran como ICADI. Vayan y síganos, vayan y denle me gusta a la página y sobre todo también compártanos a través de sus historias, a través de sus publicaciones. ¿Qué les pareció el taller? ¿Qué taller les gustaría que brindaran? Compártanos cuando ustedes están en las sesiones a través de capturas de pantalla, a través de selfies. Comenten dentro de los calendarios o dentro de las publicaciones, porque esto nos ayuda muchísimo a poder llegar a más personas y que este proyecto siga en pie semana tras semana, ya que cada semana tenemos talleres de diferentes, bueno, no diferentes áreas, porque todo lo que manejamos pues es a través del desarrollo infantil, sobre todo en temas de psicología, estimulación temprana, temas de discapacidad, temas de TEA, TDAH, diferentes tipos de terapias, sobre todo en cognitivo-conductual, depresión, ansiedad, todo lo que tenga que ver con niños, niñas y adolescentes ustedes van a poder encontrar a través de nuestro calendario. Ahorita estamos en el mes de diciembre. El calendario es chiquito en comparación de los meses, pues normales que tenemos, porque ahorita recuerden que en diciembre entra la época vacacional y entonces el calendario se redujo a, creo, 3 semanas que vamos a estar trabajando. Y en enero ya está disponible, de hecho ustedes lo pueden ver en Facebook, el calendario de enero para que ustedes también pues vayan checando qué talleres desean inscribirse. Todos gratuitos, tanto diplomados como talleres. Las clases en vivo, en retransmisión, no tienen ningún costo. Para aquellas personas que vayan a requerir o a necesitar la constancia, esta sí tiene un costo de manera administrativa o un costo de recuperación, el cual agradecemos muchísimo a cada uno de aquellos que hacen su aportación, porque pues bueno, recuerden que todo programa pues requiere un ingreso y a pesar de que este proyecto es para ustedes, agradecemos a quienes adquieren su constancia porque la necesitan, porque la requieren y también muchas veces lo hacen también para apoyarnos para pues todos los gastos administrativos, así como se menciona, y podamos seguir con este proyecto de talleres gratuitos. Antes de que se me pase, sobre todo para los que están en nuestros grupos de WhatsApp, creo que esto se da más en WhatsApp que en Telegram. No mandamos mensaje directo, ni mucho menos hacemos llamadas de que aquí hay un enlace, va a haber un cambio de grupo, nada que tenga que ver con enlaces, ni siquiera les mandamos promociones, ni les damos a conocer nuestros cursos de manera directa. Todo es a través perdón, todas a través de los grupos, ahí donde ustedes están o donde ustedes se quedan, ahí les mandamos la información del taller que está en curso y para quienes se quedan en ese grupo posteriormente, ahí les mandamos.
las invitaciones o les damos a conocer los calendarios de los próximos talleres que están por iniciar. Si ustedes tienen alguna duda, mándenos mensaje de manera directa a cualquiera de los administradores de los grupos, ¿sí? Si tienen alguna duda referente a cuestiones administrativas, si quieren conocer qué otros talleres tenemos, cualquier cuestión administrativa del instituto que tenga que ver con los talleres, mándenos mensaje. ¿Por qué recalco esto? Porque luego también nos mandan mensaje preguntándonos referente a los talleres y ahí sí esas preguntas se las vamos a deber muchísimo porque pues no es nuestra área cada uno de los temas que manejan las ponentes. Por lo regular, siempre, mejor dicho, las ponentes les comparten su información, sus redes sociales. También es muy importante que apoyen el crecimiento en redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales se han vuelto una plataforma que nos ayuda a conocernos, nuestros servicios, nuestro trabajo, y también aportar muchas veces el contenido. Entonces, esto es muy importante hoy en día, que ustedes pues apoyen a través de seguir, a través de interactuar, a través de compartir. Ok, para las que la información de la constancia, para quienes pues preguntan referente a ello. La información de manera completa, detalladamente, se manda ahorita en el grupo. Bueno, ahorita que finalice la clase se manda al grupo. La constancia, también quienes piden el ejemplo de cómo llega, aquí lo pueden ver en la diapositiva. Su costo administrativo es de 270 pesos mexicanos, cuenta con código QR y tiene un valor curricular de 12 horas, ¿sí? Esa es la información de la constancia. Quienes vayan a solicitar su constancia, les va a estar llegando el material del taller. ¿Qué es lo que incluye el material del taller? Esto es como manera de agradecimiento por haber ustedes pues, hecho ese desembolso. También van a tener la disponibilidad del material del taller que incluye las grabaciones de las 3 clases de manera permanente, la presentación de la ponente y una carpeta de archivos adicionales relacionados al tema, que pues esto les sirve muchísimo, sobre todo para profundizar en el tema del taller. ¿Sale? Pues bueno, bienvenidos quienes también se siguen integrando a esta sesión. Vamos ya a iniciar con esta primera clase. Van a ser 3 sesiones, lunes, martes y miércoles. Sí, hay personas que estuvieron ya, la semana pasada se movió el taller. Estamos iniciando hoy, primero, 2 y 3, ya diciembre. Y 2 clases en vivo a las 4 de la tarde hora México y en retransmisión a las 9 de la noche hora México a través de YouTube. Ojo aquí, no porque esté en YouTube y porque sea una grabación, la clase no se queda de manera permanente, así que traten de verlo a la hora señalada para que no se pierdan las sesiones. La clase tiene una duración de 1 hora y media. Y pues bueno, los micrófonos, como ven, están desactivados con la finalidad de que no haya distracciones, así como el chat. Si yo veo que el chat están haciendo mal, y mal uso me refiero a que antes o si la ponente no les está diciendo, tienen alguna duda y ponen, sobre todo van poniendo todas las dudas que tienen, porque se destina al finalizar la clase un breve espacio para preguntas. ¿Por qué recalco en esto? Porque muchas veces hay personas que están conectadas en su celular o en su tableta y las notificaciones pues distraen tanto a ustedes como también la ponente. Entonces, cuando sea el espacio de dudas, ocúpenlo para que pues bueno, este espacio de aprendizaje sea lo más idóneo para cada uno de ustedes. Y pues bueno, vamos a iniciar. La maestra Milady ya ha estado con nosotros, ya no es nueva aquí con nosotros en ICADI. Le agradecemos muchísimo podernos, pues, dar, impartir estos talleres que no los habíamos tenido precisamente en el tema de educación especial. A veces ustedes nos solicitan algunos temas y realmente estamos trabajando en buscar las ponentes, porque no basta con solo tener el conocimiento, la mayoría de aquí ya es profesional y lo que busca es la experiencia del ponente, ¿verdad? Entonces, a veces sí nos tardamos un poco en algunos temas, pero tratamos de buscar, pues,
la ponente idónea que encaje con cada uno de estos perfiles en los temas. Ella es psicóloga y especialista en educación especial, titulada en maestría con amplia experiencia como psicóloga orientadora en USAER en el estado de Chiapas desde el 2020. Experta en identificación y valoración psicométrica de estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales, elaboración de informes psicológicos, diseño de planes de intervención y atención individual, grupal y escolar. Ha trabajado de cerca con docentes, familias y equipos interdisciplinarios para promover la inclusión, minimizando barreras para el aprendizaje y garantizando ajustes razonables en el entorno escolar. Maneja pruebas estandarizadas para el diagnóstico de tratamiento de neurodesarrollo, conductas y dificultades emocionales, cumpliendo con los lineamientos oficiales de la SEP. Voy a dejar de compartir y ya vi que ya anda por aquí, maestra. Le voy a dar el coanfitrión y ahora sí estamos listos para iniciar. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Pues bueno, ya mencionaron un poco de información acerca de mí y pues me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. No sé si alguien tomó la capacitación pasada referente a los ajustes razonables de personas con TEA. Y pues el día de hoy les voy a empezar a compartir mi pantalla. Me dice maestra, por favor, si lo podemos ver para que yo empiece a compartir. Creo Está que ya cargando. lo vemos ahí, ¿verdad? Eh, ahí está, maestra. Ya nada más lo puede agrandar un poquito. Sí, voy. Ok. Bueno, pues ahí sí ya lo podemos ver, creo, ¿verdad? Ya se ve, maestra. Ahí está, ya. Me Ya, dice si listo. ya ven. Ok. Bien. Pues bueno, vamos a empezar. Y pues como ya lo decía, prácticamente mi experiencia está basada en lo relacionado a educación especial y pues obviamente el quehacer de un psicólogo, bueno, no sé si todos son psicólogos acá, a los que nos encontramos acá, pero el quehacer del psicólogo en la parte de educación especial, muchas veces resulta un tanto complejo, puesto que no sabemos en sí aquellas pautas que nosotros requerimos, sobre todo para la elaboración de un reporte psicométrico, puesto que es una de las herramientas fundamentales y necesarias para partir de ahí y dar los resultados y las sugerencias correspondientes al personal con quien nosotros asesoramos. No sé si todos los que están acá, los que nos acompañan el día de hoy, son psicólogos, pero pues en teoría se supone que en la elaboración del reporte psicométrico únicamente al que le compete o a la persona, pues obviamente tiene que ser un psicólogo, ¿ya? Entonces, pues no sé si todos los que están participando sean psicólogos, pero pues espero que así sea, ¿sale? Y y pues bueno, vamos a ir empezando y pues este día me gustaría hablar acerca de los contenidos que nosotros vamos a tener y el contenido de los 3 días, pues prácticamente van a ser teóricos, puesto que se supone que ya deberíamos de manejar algunas pruebas psicométricas, pero si no, pues vamos a ir aclarando estas, ¿cómo les diré? Estas dudas en el camino, ¿sale? Entonces, del contenido que vamos a manejar el día de hoy, pues el primero es, que corresponde a este día, que es el reporte psicométrico en la educación especial. Vamos a ver más o menos algunos ¿cómo les diría? Algunos significados que tienen que ver con el reporte psicométrico. En el segundo día vamos a trabajar con la guía para la interacción del reporte psicométrico, aspectos que lo integran.
Básicamente hay la diferencia entre un reporte psicométrico, psicológico en el área clínica, en el área de educación especial, incluso en el área forense, pues es muy diferente. Entonces nosotros como psicólogos de educación especial o los que trabajamos en el área educativa, pues debemos de conocer los referentes para la integración de este reporte. Y pues el último día vamos a ver psicometría, técnicas e instrumentos para medir aspectos. Es decir, no vamos a ver en sí una prueba psicométrica, porque sería el contenido, pues, por ejemplo, de otro taller que ustedes pueden tomar, ver cuáles son aquellos aspectos y qué tipo de test pueden medir estos aspectos. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar. Primero, pues debemos aclarar qué es un reporte psicométrico y para ello vamos a entender que el reporte psicométrico se basa en la aplicación de pruebas estandarizadas que miden habilidades cognitivas, rasgos de personalidad y otros aspectos del comportamiento. Su objetivo es proporcionar una evaluación cuantitativa que permita identificar aquellas fortalezas y áreas de oportunidad de los estudiantes. ¿Sale? Un reporte psicométrico en educación especial tiene mucho que ver con esta parte de entender cuáles son aquellas habilidades, fortalezas y áreas de oportunidad que tiene un estudiante. ¿Sale? Ese es el principal objetivo, que nosotros veamos todas esas habilidades cognitivas, rasgos de personalidad, aspectos de comportamiento, que nos puede dar la pauta para determinar todas aquellas, como que nuestro plan de intervención que nosotros necesitamos de realizar para posteriormente brindar las sugerencias, ¿vale? Y bueno, las áreas de aplicación es un reporte psicométrico o un informe psicológico, pues podría aplicar, como les mencionaba al principio, en el área educativa, en el área clínica, en el área forense e incluso en el área laboral. De manera particular, pues he tenido experiencia de la aplicación en el área educativa, en el área laboral y en el área clínica. Entonces, al tener la experiencia de interactuar con tres tipos de aplicaciones en tres áreas, pues prácticamente puedo tener un referente de cuál es la diferencia en cada uno, ¿sale? Entonces, en el área educativa sí es un poquito complicado, muy parecido al área clínica, pero enfocado en aquellos aspectos más cognitivos de funciones intelectuales, las funciones ejecutivas superiores, las funciones ejecutivas inferiores. ¿Ok? Y pues bueno, continuamos entendiendo que un informe psicológico en educación especial nos dice, esto lo saqué de un extracto del Manual de Funcionamiento de Educación Especial del Estado de Campeche. Si ustedes tienen acá en México, ¿sale? Si ustedes tienen la oportunidad de buscar un manual de funcionamiento, yo les recomendaría, acá en México la aplicación es como el Manual de Educación Especial, tanto en el área de USAER como en UCAM de Campeche. Si ustedes tienen la oportunidad de descargarlo, yo se los recomiendo muchísimo, puesto que nos dan muchas pautas para poder ver cómo trabajan cada una de las áreas, ¿ya? Y pues bueno, en el extracto, el informe psicológico en educación especial nos dice que en el sistema educativo la evaluación psicológica no tiene un carácter clínico. Por ejemplo, que nosotros o que sea el psicólogo de educación especial el que diagnostica algún trastorno. ¿Sale? Ese no es como que nuestra principal labor. Más bien es el de identificar las fortalezas, los retos que el alumno está presentando en su desempeño escolar y que podrían obstaculizar su aprendizaje o participación, ¿ya? Sin embargo, se debe hacer la exploración correspondiente de los motivos de canalización y hacer la referencia correspondiente para descartar o confirmar. ¿Qué quiere decir esto? Que el informe psicológico en la educación especial
El principal objetivo, como les he mencionado, es que nosotros podamos entender aquellas fortalezas o áreas de oportunidad. Pero el psicólogo, el que hacer del psicólogo en educación especial no es hacer diagnósticos, ¿va? El responsable o la responsable de hacer los diagnósticos correspondientes es un neuropediatra o un psiquiatra. Entonces, pero sí nosotros abrimos como el caminito de la sospecha. Eso sí, el psicólogo tiene la oportunidad de ver o de abrir la brecha para confirmar o descargar la sospecha únicamente. Por ejemplo, si en educación especial nos pasa, por ejemplo, a algún niño o alguna niña con sospechas de trastorno por el déficit de atención e hiperactividad, no es el psicólogo el que va a diagnosticar si tiene o no tiene, es el que va a esclarecer las dudas. Vamos a hacer la valoración correspondiente y yo voy a ver, por ejemplo, aspectos de sus funciones ejecutivas básicas. ¿Cómo está su nivel de atención, su nivel de memoria, su capacidad de percibir, su control inhibitorio y todo lo demás? ¿Ya? Una vez que yo hago ese informe donde yo estoy abriendo la brecha, pues obviamente tengo que dar a conocer los resultados, ¿ya? Tengo que dar a conocer los resultados de todo ese cúmulo de información que yo saqué en mi informe psicológico para poder ahora sí dar las sugerencias al maestro de grupo, ¿ya? Al maestro de grupo o a mi maestro de apoyo de educación especial. Y si, por ejemplo, dentro de mis informes, dentro de las sospechas, ya me pasaron a ese niño con posible trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y yo veo que sí, estamos sospechando, o sea, yo podré decir, sí, se trata de eso, estoy sospechando, voy a canalizar al neuropediatra o al psiquiatra para que sea él el que me diga sí o no, ¿ya? Entonces, el que hacer del psicólogo en educación especial, el objetivo del informe no es determinar si hay o no hay algo, ¿vale? Y pues bueno, vamos a seguir avanzando y el día de hoy vamos a enfocarnos mucho en esta parte de la teoría para poder, no vamos a hacer mucho práctico, sale casi, este taller es muy, muy teórico, pero si tienen alguna dudita en lo que mencionó la coordinadora al principio, pues pueden ir escribiendo cuando yo les voy a dar el momento de las dudas, ¿sale? Y pues bueno, ¿quién es el profesional encargado de realizar la valoración psicométrica en educación especial? Pues obviamente el encargado de realizar una valoración psicométrica o psicológica es un psicólogo. Para empezar, tiene que estar titulado, tiene que tener una cédula profesional y tiene que ser alguien que pueda dar resultados viables, objetivos, que apoyen a los ajustes razonables de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, trastorno o cualquier otra condición de vida. ¿Ya? Entonces, el objetivo, el objetivo de realizar la valoración psicométrica es que esta valoración va a quedar en el expediente del niño. Entonces, por lo tanto, aquel que es responsable de hacer la valoración correspondiente, pues tiene que ser un psicólogo que se encuentre calificado con título y cédula profesional. ¿Por qué? Porque obviamente en el reporte psicométrico, en la valoración psicométrica, tiene que ir la cédula profesional de la persona que haya realizado la respectiva valoración. Entonces, si todavía no tenemos cédula profesional y solo contamos con título, pues tal vez valdría la pena hacer el trámite de la cédula profesional para poder tener como que el derecho de realizar la valoración psicométrica. Entonces,
A lo mejor, por ejemplo, si somos estudiantes del área de psicología y estamos, por ejemplo, haciendo nuestro servicio social o cualquier otro, o sí, principalmente de servicio social o prácticas profesionales, y el psicólogo titular, por ejemplo, les pide hacer la valoración psicométrica, pues obviamente de quién va a ir el nombre, la cédula y la firma tiene que ser del psicólogo titular y obviamente pues los que están haciendo servicio social o prácticas eh, podrán ser asesorados. Obviamente, si ustedes están realizando una valoración psicométrica en el área educativa, tiene que ser revisado por un psicólogo titular y pues tiene que ir a nombre de la persona que está haciendo la revisión. ¿Sale? Obviamente, a veces pasan casitos, y espero que no haya ninguno acá, pasan casitos en los que somos practicantes o somos prestadores de servicio social y son los estudiantes los que terminan de realizar toda la valoración, o sea, desde el inicio hasta el final, aplica sus pruebas, califica, interpreta, realiza el reporte y al final de cuentas, pues ya el psicólogo titular nada más lo firma. Mucho ojo, esto no puede ser posible, ¿sale? Ustedes pueden apoyar únicamente, más no se pueden hacer responsables de todo el proceso, puesto que la información que ustedes están poniendo, una lleva información confidencial y la otra es una información que queda en un expediente resguardado, como les comentaba anteriormente. Por lo tanto, sí o sí tienen que tener un acompañamiento para poder realizarlo. Bueno, ¿cuáles son las acciones del psicólogo en educación especial? Una de ellas es llevar a cabo la aplicación y uso de instrumentos desde su área de especialidad que permitan, uno, la identificación, la evaluación y la intervención pertinente de los alumnos de mayor riesgo educativo y de los que presentan necesidades específicas de apoyo educativo. Es decir, eh, en la elaboración o el qué hacer de un informe psicométrico en educación especial tiene un rumbo. Uno, lo que les he mencionado es dar el apoyo, el panorama o el acompañamiento a los maestros de aprendizaje o los de grupo, pero no solo eso. Una vez que el psicólogo de educación especial haya realizado la valoración psicométrica, pues obviamente es una herramienta que le va a servir a él o a ella para poder hacer una evaluación e intervención pertinente. ¿Sale? Vamos a intervenir una vez que ya hice todo, voy a ver de qué manera yo puedo intervenir con esa información que tengo. ¿Qué voy a hacer con la información? Entonces, el qué hacer de un reporte psicométrico no solo se queda ahí, ya donde yo ya valoré, ya dije qué es esto. No, después de la valoración, tiene que haber un plan de intervención para ver de qué manera voy a intervenir. Al menos en educación especial lo manejamos de esta manera. ¿Ok? Bueno, me gustaría saber si tienen alguna dudita hasta acá donde vamos. Lo pueden escribir en el chat. Tal vez no puedo resolver todas las dudas, pero pero sí algunas, ¿no? Entonces, si tienen alguna dudita, lo pueden escribir. Voy a esperar unos minutitos y si no, pues ya podemos continuar. Ok, bueno, creo que no hay dudas. Entonces, continuamos avanzando. Bueno, la importancia para realizar un informe psicológico se requiere tener ciertas habilidades. La primera es de que el psicólogo debe de tener la habilidad para analizar, la habilidad para sintetizar e integrar una serie de datos obtenidos con las diferentes técnicas o instrumentos como la entrevista, las pruebas proyectivas y las pruebas psicométricas. Es muy común
es muy común cuando nosotros estamos empezando en esta parte de la psicología, de la psicometría y de la elaboración de un reporte. Es muy común que nosotros nos confundamos. A pesar de la asesoría que nosotros llevamos en la universidad, por ejemplo, solemos equivocarnos. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, valoración para medir inteligencia, para medir personalidad, para medir conducta, etcétera, ¿no? Una vez que nosotros tenemos como que las tres cosas, por ejemplo, ya tengo el ítem de inteligencia, de personalidad, y ya tengo el de, por ejemplo, inteligencia, personalidad, percepción, por ejemplo, y conductual. Ya tengo cuatro parámetros para medir, ¿ok? Pero ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo integro? Entonces, la parte de la integración requiere un nivel de entrenamiento, ¿sale? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos toda la información y ya no sabemos qué hacer con ella, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo cuando vamos al mercado y de repente nos mandan una lista, por ejemplo, una receta, y en la receta viene que yo debo de comprar chayotes, debo comprar papas, zanahoria y una ramita de qué se les ocurre, de apio, por ejemplo, ¿no? Ya tengo los cuatro ingredientes. Y de repente llego a casa y me dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacer una sola receta que salga rica, saludable y sobre todo que no te lleve más ingredientes más que esos. Entonces, es algo muy parecido que nosotros hacemos en la psicometría, porque tenemos varios elementos, como el chayote, la papa, la zanahoria y el apio. ¿Qué hago con eso? Si me están pidiendo una receta, ¿no? Una receta que salga rica, pero que aparte tengo que utilizar todo lo que yo fui a recolectar en el mercado, ¿cómo le hago? Entonces, muchos de ustedes podrán decir, no, pues yo hago, por ejemplo, ensalada rusa, yo puedo hacer, por ejemplo, ay, no sé, una ensalada de verduras, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con la psicometría. Cuando nosotros hacemos la valoración psicométrica, debemos de tener esta capacidad, debemos tener la capacidad de integrar. ¿Por qué? Porque muchas veces, ya lo vamos a ir viendo en el camino en esos 3 días, porque muchas veces pasa de que ya tengo todo, ahora no sé qué hacer, ahora cómo hago el informe, cómo relaciono una cosa con otra, porque en psicometría muchas veces pasa de que una prueba nos puede arrojar una información y la otra prueba me arroja otra información y la otra prueba psicométrica me arroja otra y mi entrevista me arroja otra y mi observación en grupo me arroja otra. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Cómo integro toda esa información? Entonces, para ello, como psicólogos, debemos de tener la capacidad de analizar, ¿sale? Ya no voy a analizar por partes, ya no voy a analizar solo la batería de inteligencia, de percepción, de comportamiento, de emociones, voy a hacer mi informe con el todo. Entonces, para ello yo necesito muchísima capacidad de análisis y sobre todo sintetizar la información, pues que no puedo hacer un informe de 5 hojas. De repente me ha tocado, por ejemplo, cuando me refieren a chicos que han sido atendidos por otro psicólogo, por ejemplo, un informe de 5 hojas. Bueno, entonces, no es legible, no es como que muy grato, no estás leyendo y leyendo y leyendo y al final no me dice nada. Entonces, por eso es muy importante tener la capacidad de sintetizar, la capacidad de hacer una síntesis de todo lo que ya hice, ¿va? Y bueno, aquí sí les quiero hablar acerca del código ético del psicólogo por el que se rige la elaboración de un reporte psicológico. Como psicólogos, nosotros en educación especial y cuando somos psicólogos de formación, sí o sí debimos de haber llevado una materia que nos hable acerca del código ético del psicólogo. Nosotros tenemos un código ético, bueno, ahorita no tengo.
No, el código ético del psicólogo es este librito, no sé si lo alcanzan a ver. Es este librito, es un librito donde nos habla acerca de todos los principios y normas conductuales de confidencialidad, de la calidad de las intervenciones que nosotros debemos de tener. Al realizar un reporte psicométrico, ya sea en todos los campos, en el campo clínico, en el área laboral, en el área educativa o en el área forense, nos debemos de regir por un código ético. Entonces, el artículo 15 nos dice, les extraje estos tres artículos donde tienen que ver con el reporte psicométrico. El artículo 15 nos dice, el psicólogo que construye, desarrolla, adapta, administra y usa técnicas de valoración psicológica, pruebas, cuestionarios u otros instrumentos y los califica o interpreta con fines clínicos, educativos o de selección personal, forense, de investigación y otros, lo hace en forma y con propósitos apropiados a la luz de los datos de investigación y de la utilidad y la aplicación apropiada de las técnicas, es decir, las valoraciones, las recomendaciones, los informes y diagnósticos psicológicos o enunciados educativos del psicólogo se basa estrictamente en la información y técnicas, incluyendo entrevistas personales al individuo. ¿Con esto qué nos quiere decir? Que por nada, nosotros para nada vamos a poner suposiciones dentro del reporte psicológico. Todo tiene que salir a partir de mis técnicas e instrumentos. Recordemos que son dos cosas. Me gustaría que en el chat anotáramos, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una técnica y un instrumento. Me gustaría que anotáramos en el chat cuál es la diferencia entre una técnica y un instrumento. ¿Qué entienden ustedes por técnica o por instrumento? Ok, anteriormente no había abierto el chat, pero me preguntan, dice, ¿un pedagogo puede aplicar alguna prueba? Sí, sí hay pruebas pedagógicas. Por ejemplo, más adelante vamos a hablar de ello. Sí puede aplicar una prueba, más no elaborar un reporte psicométrico o psicológico. Esa es la diferencia, ¿sale? Estrictamente sí o sí debe tener una cédula profesional para poder hacerlo. Otra duda que me preguntan es, ¿siempre se deben integrar las pruebas proyectivas? No. En lo particular, en mi caso, yo no aplico pruebas proyectivas para el área educativa. Olivia nos dice, técnica es como, por ejemplo, lo que voy a hacer, instrumentos, cómo lo voy a hacer, ¿ok? Me gustaría leer más, técnicas son los pasos a seguir. Ajá, ¿qué diferencia hay entre hay una técnica y un instrumento? Ok, bueno, yo creo que ya nadie más está escribiendo. Les voy a hacer, bueno, la técnica es una manera de trabajar con el paciente. El instrumento es una herramienta que utilizamos con el fin de obtener algo. La técnica es la forma en sí de la evaluación y el instrumento es el documento, ¿ok? Instrumentos, por ejemplo, las pruebas. Muy bien de Yanira, con que lo haré. Técnica, la forma de actuar. Un instrumento nos permite medir un atributo rasgo y la técnica es el procedimiento. Muy bien, María de Lourdes. ¿Ok? Miren, la diferencia entre una técnica y un instrumento es todo lo estandarizado, algo por escrito que yo voy a utilizar para hacerlo. Por ejemplo, un instrumento son todas mis pruebas psicométricas que yo voy a aplicar. Ese es mi instrumento. Y ustedes que van a elaborar un reporte psicométrico psicológico, sí o sí deberían de saber la diferencia entre una técnica y un instrumento. ¿Ya? Mi instrumento es todo lo relacionado a mi psicometría. Y mi técnica
son aquellas de las que yo me voy a apoyar para poder realizar una valoración psicométrica. Por ejemplo, mi técnica, eh, mi técnica, por ejemplo, es mi entrevista, ¿ya? Igual, durante nuestro proceso de formación psicológica, nosotros como psicólogos debimos de haber llevado una materia que se llama Teoría y Técnicas de la Entrevista, ¿ya? La técnica es la manera como lo voy a hacer. Mi entrevista, si va a ser entrevista abierta o cerrada, es mi técnica. ¿Qué técnica voy a hacer para entrevistar? ¿Va a ser abierta o va a ser cerrada? ¿Ya? Otra técnica que voy a utilizar para hacer mi reporte psicométrico es la observación en el aula. ¿Qué técnica voy a hacer para hacer la observación? ¿Va a ser directa o va a ser indirecta? ¿Ya? Eh, la técnica de observación en el aula, la técnica de entrevista. ¿Qué otra técnica se les ocurre a ustedes? ¿Qué otra técnica, si ya están trabajando en campo, me gustaría saber qué otra técnica aplican, aparte de la entrevista, aparte de la observación, en la que no necesariamente tienen que utilizar un protocolo para hacerlo? El juego libre, ¿ok? Tu juego libre es como que la actividad que van a realizar, pero ¿cuál sería tu técnica para intervenir en ese juego libre? Tu técnica sería la observación, no el juego libre en sí. ¿Por qué? Porque el juego libre lo va a hacer la persona y tu técnica como psicóloga va a ser la observación del juego libre, ¿ya? Tu dibujo depende, si es una prueba proyectiva, sería un instrumento. Observación participante es una técnica, el lenguaje no verbal esa es una actividad, pero tu técnica va a ser la observación del lenguaje no verbal, ¿ya? Bien, bueno, entonces continuamos. ¿De qué nos habla entonces el artículo 15? El artículo 15 del Código Ético nos habla que para hacer un informe o un reporte psicométrico, sí o sí, necesitamos de teorías y necesitamos de técnicas para poder hacerlo, ¿ya? El otro artículo que nos rige como psicólogos es el artículo 17. Nos dice, el psicólogo que administra, califica, interpreta o usa técnicas de valoración, se cerciore de que éstas se basen en datos sólidos que garantice la confiabilidad, la validez y las normas, así como la aplicación apropiada y uso de técnicas y o instrumentos que emplea. Asimismo, toma decisiones reconociendo los límites de la certidumbre con la que es posible diagnosticar. Aquí nos habla de un diagnóstico, emitir juicios o hacer predicciones acerca de los individuos y de grupos. Recordemos que como es en el área educativa, entonces nosotros más vamos a trabajar acerca de predicciones. Ya vamos a trabajar con base a predicciones. ¿Qué estoy prediciendo que puede pasar con ese niño? ¿Qué creo que puede pasar con la referencia que me hicieron? ¿Va? Entonces aquí nos dice de que los datos deben de ser sólidos y confiables. Entonces, por ejemplo, si uso la técnica de entrevista, hay muchos tipos de entrevista. Me gustaría saber cuáles son ¿cuáles son esas entrevistas, por ejemplo, que nosotros hacemos? ¿A quiénes vamos a entrevistar cuando vamos a hacer un informe psicológico? Regularmente la entrevista se la hacemos uno al docente, ¿ya? Al docente, el otro, por ejemplo, se lo hacemos también a los padres de familia. En el caso de los psicólogos de educación especial, también se lo podemos hacer a los docentes de aprendizaje, ¿sale? Que aquí en México, pues se rige por los docentes de apoyo. Puedo entrevistar al maestro de educación física, puedo hacer la entrevista a mi maestro del grupo y puedo hacer la entrevista con las madres de familia. Entonces,
como psicólogos debemos de ser muy objetivos, porque mi código ético me lo dice. Por ejemplo, si la hermana del hermano o el cuñado del papá me dijo de que el niño se porta así en casa y no es el tutor, yo no doy por hecho esta información, puesto que no sé si es verídica o no. Entonces, como psicólogos, no nos vamos a basar en la información que un tercero me pueda venir a decir. ¿Sale? Ni en los rumores de pasillo, por ejemplo, no sé, en una reunión, los maestros me dijeron tal cosa, que según es así su estructura familiar, pero al entrevistar a la madre, la mamá no me da, por ejemplo, que el papá, por ejemplo, ¿no? Supongamos que el papá es alcohólico. La mamá no me dice, no, pues es que no hay alcoholismo, no hay maltrato familiar en la casa, pero los maestros en un consejo técnico, por ejemplo, en una reunión, ya dijeron que el papá es alcohólico. Esa información yo no lo pongo en el reporte psicométrico. ¿Por qué? O mi informe psicológico. ¿Por qué? Porque no está basado en una técnica o en un instrumento que yo apliqué. Solo fue un comentario que hicieron en una reunión. Entonces, aunque yo sé que posiblemente hay alcoholismo, pero la mamá se negó a dar esa información, entonces yo no la voy a poner. Entonces, de eso se trata el artículo 17, donde nos dice que nosotros debemos de basarnos en datos sólidos y sobre todo que esté garantizando la confiabilidad, ¿ya? Y como psicólogo o psicóloga, yo voy a tomar las decisiones reconociendo los límites de la certidumbre con la que es posible hacer esta predicción, puesto que depende de mí. Y por último, en el artículo 61 nos dice que el psicólogo mantiene la confidencialidad de vida al crear, almacenar, recuperar, transferir y eliminar registros y expedientes bajo un control y toda información obtenida a partir de la relación profesional, sean estas automatizadas o de cualquier forma. ¿De qué se está tratando este artículo? El artículo 61 nos dice que como psicólogos nosotros debemos de tener todo de manera confidencial. En el caso particular de nosotros como psicólogos, antes de empezar la valoración, nosotros debemos de tener la autorización de los padres de familia. Mucho ojo, no podemos hacer la valoración de un informe psicométrico o psicológico si no contamos con la autorización de los papás. ¿Por qué? Porque vamos a respetar la confidencialidad de información. Entonces, si yo ya cuento con la autorización de los padres de familia, entonces lo que yo tengo que hacer es resguardar el informe psicométrico en el expediente correspondiente, ¿ya? Y regularmente en educación especial se maneja una carpeta de alumno. Entonces, esa carpeta de alumno lo maneja el maestro de apoyo de educación especial. Entonces, se lo dejamos a él y ustedes, por experiencia propia, se los digo, siempre tengan un respaldo del documento que van a entregar. El hecho de que quede en el expediente del alumno para la escuela o para el ámbito de educación especial no significa que tú como psicólogo no te vas a quedar con ningún respaldo. Cuando se da cuando nosotros damos a conocer el informe, de preferencia que te firme el docente que está recibiendo, ¿ya? Y siempre lo vas a tener resguardado y mucho ojo, como psicólogos no podemos ventilar la información. Por ejemplo, si mi informe psicométrico yo ya vi que tal niño, tengo sospechas de que tiene TEA, por ejemplo, que tiene trastorno del espectro autista,
yo no voy a ir y lo voy a comentar frente a todos los compañeros. Tal vez lo comentamos frente a la maestra de grupo y todo lo demás, pero hasta ahí. Y si lo quiero usar, por ejemplo, en mi tesis, estoy haciendo mi tesis, estoy haciendo investigación de que ese niño tiene posible trastorno del espectro autista, le voy a aplicar una prueba, voy a ver el informe psicológico, cómo salió. Necesitamos la autorización del padre de familia para hacer uso del nombre y de los resultados que obtengamos de esa valoración. Por ningún motivo yo puedo continuar dando esa información si no me compete, ¿ok? Bueno, creo que eran los tres. El código ético del psicólogo está compuesto, una estructura, los que ya lo han leído, tiene una estructura total ahorita les digo, una estructura total de 149 artículos. Ya entonces por ahí a los que se les ha pasado revisar el código ético del psicólogo, es importante que lo empiecen a revisar. ¿Por qué? Para tener estas pautas, ya estas pautas de acción. Bueno, no sé si hasta aquí tenemos alguna dudita. Si no, pues continuamos. ¿Sale? Si tienen alguna duda, continuamos. Ya esto es como que lo introductorio, lo previo que nosotros debemos de saber en el campo. Si ustedes ya están en campo, a lo mejor ya saben, ya debieron de haber revisado estas pautas. Bueno, pasamos. Ahora sí, vamos a ver los pasos para elaborar un informe. ¿Cuáles son los pasos para elaborar un informe? Em, Antes de continuar, voy a regresar a la diapositiva y vamos a hacer una dinámica, ¿sale? Posiblemente ustedes ya lo vieron. Ya vieron ahorita ¿cómo les diré? La presentación, pero vamos a hacer una dinámica. No sé si podríamos habilitar el micrófono. Vamos a hacer una dinámica y me gustaría que ordenáramos cuáles son los pasos. Dice, ¿dónde se compra el código ético? ¿Ok? El código ético del psicólogo creo que lo puedes encontrar en Mercado Libre. Es de Editorial Trillas. Sale María de Lourdes. Es de la Editorial Trillas y por lo tanto lo puedes conseguir ahí. Sí o sí lo tienen que leer, ¿sale? Si son psicólogos, lo tienen que leer. Bueno, entonces, vamos a hacer una dinámica. Me gustaría que tuvieran un papelito en mano y lápiz, ¿sale? O lapicero, o una pluma. Les voy a ir, les voy a ir diciendo algunos conceptos y ustedes algunos pasos, les voy a dictar pasos y me gustaría que lo ordenaran de acuerdo a su criterio. ¿Cómo creen ustedes, cómo creen ustedes que iría, cómo creen ustedes que iría esta parte para elaborar un reporte psicométrico, ¿sale? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. No sé si ya dejé de compartir pantalla, me dice. Ok. ¿Lo ven en pantalla todavía o ya no?
Sí, sí lo siguen viendo en pantalla. Ok, bueno, pues entonces se los voy a dictar, se los voy a ir dictando, ¿sale? Anotamos y después vamos a ir ordenando. Nada más que me permiten un momentito, creo que está un poquito lenta mi red. Bueno, el primero que les voy a dictar es realizar la entrevista a padres de familia. Se los voy a ir dictando de manera desordenada. Realizar entrevista con padres de familia. Dos, calificación de baterías geométricas. Tres, revisar la valoración pedagógica. Cuatro, motivos de referencia. Cinco, elegir técnicas e instrumentos adecuados. Seis, firmar carta de aceptación para valoración. Siete, integración. Y ocho, entrega de resultados. ¿Ok? ¿Les parece si les doy 5 minutitos para que ustedes puedan ordenar y ya podamos participar? Para que ustedes me digan cuáles son los pasos para elaborar un informe. Se los di de manera desordenada. Me gustaría que me lo ordenaran y les doy 5 minutitos. ¿Puedo repetir el 4? Híjole, no sé cuáles di como 4. Si alguien se lo puede anotar en el chat, por favor. Ok, el 4 me dicen que es motivos de referencia.
Ok. Bueno, no sé si tenemos la oportunidad de habilitar nuestros micrófonos. Me gustaría la participación de dos voluntarios o voluntarias para que veamos cómo quedó su estructura. Alguien que diga yo, por ahí creo que en el chat ya estuvieron compartiendo, pero me gustaría que lo compartieran acá cómo les quedó. Alguien que quiera participar. No sé si pueden tener habilitado su micrófono. No se amontonen. Hola Sí. maestra, buenas tardes. Alguien que quiera compartir, creo que aquí. Buenas Hola, ¿no me tardes, escucha? ¿ok? ¿Sí ya me escucha? ¿Sí? Sí, muy bien. Ok, hola, buenas tardes. Mi nombre es Araceli Calderón Hernández, Gracias, Araceli. servidora. Bueno, pues el mío quedó así. No sé si me faltó alguno, pero espero que no. Estamos para El aprender, ¿sale? Si lo supiéramos, claro, estaríamos claro. acá. El primero es el motivo de referencia, el motivo de consulta. El número dos, pues obviamente firmar el consentimiento informado. Ujú. El ¿Por qué número crees tres, tú que ese es el número dos? O sea, así, resumidito, ¿por qué crees tú que van esos pasos? bueno, porque obviamente primero tiene uno que saber por qué es referido el pequeño, cuál es la problemática o por qué viene a la consulta o por qué viene por este, pues, al acompañamiento del diagnóstico. Ajá. Entonces, por ejemplo, la firma, pues, eh, para que el papá esté de acuerdo en lo que se va a llevar a cabo con el niño, lo que se va a trabajar con el niño y que, bueno, ahí en el consentimiento informado se le pone, pues lo que es, lo que se va a trabajar con el pequeño, este, y la confidencialidad que el psicólogo debe de tener en este caso, o el psicopedagogo, para trabajar con el pequeño. Ujú. ¿Ok? ¿Voy bien o me regreso? No, tú sigue, sigue, Araceli. Ajá. Entonces, en el que sigue, pues es realizar la entrevista ya con los padres, ¿sí? Para ahondar, pues bueno, ahí en cuanto a cuál es la problemática de nuestro pequeño, para saber cómo fue su desarrollo, cómo está el trato en la familia, cómo es el trabajo de la escuela. Ajá, para eso es la entrevista. Entonces, ese yo lo puse en el número 3. Después, bueno, ya cuando tenemos esto lleno, pues hay que revisar qué se va a valorar en nuestro pequeño. Entonces, yo le puse al número 4 revisar la batería psicopedagógica. En el número 5, pues obviamente calificar esta batería que se le aplicó. En el número 6, pues ya las técnicas adecuadas, porque bueno, tú ya vas a tener ahí ya un referente, cuando ya calificaste, ya aplicaste, ya calificaste, entonces ya tienes un referente de cuál es la problemática de tu pequeño, entonces vas pues ya a elegir cómo se va a trabajar o cómo le vas a poder ayudar a tu niño. Y pues ya después ya es la entrega de los resultados. Bueno, yo así lo acomodé. Ujú. ¿Ok? Muy bien, Araceli, muchas gracias. Gracias, Este, maestra.
De nada. Ahorita vemos cómo van los pasos y ya vamos a entrar en materia, ¿no? ¿Qué ir haciendo para un reporte? ¿Alguien más quiere participar? Gracias, Araceli. Yo, maestra. ¿Sí me escucha? Ah, sí, muy Ah, bien. ok. Bueno, para mí primero serían los motivos de referencia porque necesitamos saber por qué es referido el niño o el paciente. Después revisar la valoración pedagógica porque en base a eso nos van a dar como, ay, ¿cómo se puede decir? Nos van a decir qué es lo que ellos ven antes de que nosotros realicemos una valoración. Después, elegir las técnicas o instrumentos, firmar la carta Ujú. de aceptación o valoración para los papás, realizarles la entrevista, porque se supone que antes de que nosotros tengamos cualquier contacto con ellos hay que tener la autorización. Y después sería la calificación de la batería, porque es lo que vamos a aplicar nosotros, la integración de los resultados y la entrega de resultados. Ok. ¿Cuál es su nombre? María de Lourdes. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, les voy a presentar. Está apagado su micro, maestra. Gracias. Bueno, primero iniciamos con los motivos de referencia, ¿vale? Primero, para que nosotros podamos hacer la elaboración de un uniforme, necesito saber primero por qué motivo me lo están referenciando, ¿sale? Supongamos que en educación especial, ya el día de mañana vamos a ver qué atendemos nosotros en educación especial, puesto que no podemos atender todas las índoles habidas y por haber. En educación especial únicamente se atienden como que la identificación de algunas discapacidades o trastornos. No abarcamos más, ¿sale? El psicólogo de educación especial se basa en eso. Supongamos, voy a poner un ejemplo, supongamos que un docente me está canalizando a una niña por sospechas de discapacidad intelectual. Lo primero que el docente, igual la estructura que nosotros debemos de tener en una escuela de educación especial, no sé si todos los participantes del curso son de México, si no me gustaría saber si hay alguien más que no sea de México. Me lo podría decir, habilitar su micrófono y decírmelo para que no nos revolvamos, pero en el caso de México, la estructura de educación especial en USAER o en CAM laboral, porque son tres áreas de atención, siempre va a estar el maestro de aprendizaje, que es el maestro que se encarga de dar toda la asesoría pedagógica. Está el equipo paradocente, que es lenguaje, el maestro de lenguaje, el psicólogo y el trabajador social. ¿Ya? ¿Quiénes me van a dar el motivo de referencia? Si yo trabajo en USAER va a estar un maestro de aprendizaje o de apoyo en la escuela. Va a estar en la escuela, ¿ya? No va a ser el maestro de grupo directamente el que vincule al psicólogo. En todas las áreas de educación especial tiene que haber un docente de aprendizaje, ya sea responsable de grupo si es CAM o el responsable de la escuela si es USAER. Entonces, el docente de aprendizaje me va a decir,
oye, ¿sabes qué? Me canalizaron a tal niño o a tal niña con discapacidad intelectual. Entonces yo le voy a decir cuál es tu motivo de referencia. Por seguridad, todo psicólogo debe de recibir una hoja de canalización que le pase el maestro de aprendizaje al psicólogo, donde diga, te lo estoy refiriendo por tal, porque sospecho esto y esto y esto y esto y esto. ¿Ok? Se supone que en educación especial, cuando ya me dieron el motivo de referencia, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago como psicóloga? Le voy a revisar la valoración pedagógica, porque se supone que el maestro especialista de educación especial, que es el maestro de apoyo, ya realizó la acción pedagógica, ¿ya? Si él o ella ya hizo la revisión de la valoración pedagógica, lo reviso. Tengo que revisar cómo salió pedagógicamente. ¿Por qué el psicólogo no hace la valoración pedagógica? Yo no veo si sabe leer, yo no veo, por ejemplo, escribir, si sabe recordar. Sí, entra dentro de los protocolos algunos, pero principalmente el que hace eso es el maestro especialista. Después de eso, yo voy a realizar la entrevista con los padres de familia. Cuando es educación especial, en el caso de México, todos tienen una manera diferente de actuar. Cada estado, incluso cada zona, maneja de manera diferente sus protocolos. Algunos primero firman la carta de aceptación, después realizan la entrevista, pero en el caso del psicólogo, para mí la entrevista es una de las técnicas más importantes que nosotros tenemos. Entonces, después de que yo ya revisé la valoración, hago mi entrevista con los padres de familia para ver qué está pasando, ¿ya? Y voy a borrar toda sospecha. Por ejemplo, en el caso de la discapacidad intelectual, yo tengo que verificar, por ejemplo, en el entorno familiar, si me lo están refiriendo por discapacidad intelectual, tengo que ver, por ejemplo, cómo se desenvuelve el niño en la familia. No me voy a ir, por ejemplo, en la estructura familiar, ay, a ver los antecedentes de su familia, no. Si me están refiriendo por sospechas de discapacidad intelectual, entonces a lo mejor en mi entrevista voy a verificar, aunque la entrevista a los padres de familia se supone que lo debe de hacer el maestro de aprendizaje también, pero el psicólogo rectifica. Yo voy a, por ejemplo, pedir el protocolo de entrevista, que sería lo más correcto, que el docente de aprendizaje ya hizo su entrevista, ya tiene su entrevista directa, porque está por escrito. Y en la entrevista directa para realizar una evaluación psicopedagógica, el maestro debió de haber preguntado antecedentes pre, per y postnatales. ¿Qué pasó durante el embarazo? ¿Qué pasó durante el parto? ¿Y qué pasó en los primeros años de vida? Si yo veo, por ejemplo, que en la entrevista que me están entregando, la mamá o el papá dijo, no, pues es que no nació a tiempo, no respiró al nacer, no lloró, nació morado. Esas son pautas que me están dando de que posiblemente entonces la sospecha del maestro que tenga discapacidad intelectual me está terminando de afirmarlo, ¿ya? Recordando que la discapacidad intelectual se diagnostica desde las tres esferas. No solo porque nunca aprende, significa que, no tiene, que tiene una discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual, por ejemplo, daña mis tres esferas, la escolar, la de autonomía personal y la autonomía social. Entonces, ¿qué voy a entrevistar? ¿Cómo es en casa? ¿A los cuántos años aprendió a hablar? Si es que habla, ¿a los cuántos años controló esfínter?
si es independiente a la hora de la comida, si ya aprendió a botonar o a desabrochar botones, si sube los cierres, si es independiente con sus cosas, si maneja dinero, un montón de cosas. Para que yo pueda realizar la entrevista con los padres de familia, antes yo necesito saber mis motivos de referencia. Por ejemplo, si es por sospechas de trastornos por déficit de atención e hiperactividad, hay un protocolo a la hora de realizar la entrevista con padres de familia para descartar esa sospecha. Si es una entrevista a padres de familia por sospechas de un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿hacia dónde va a estar enfocada mi entrevista? Ya no va a estar enfocado de que, ¿quién es papá? ¿Qué se dedica papá y mamá? No, porque eso se supone que ya lo hicieron antes para la EPP, para la evaluación psicopedagógica. Entonces la EPP no la hace el psicólogo, la hace el maestro de apoyo, de educación especial. ¿Qué voy a preguntar en la entrevista de padres de familia? ¿Cómo es en casa? Este, ¿cuánto tiempo dura la atención? ¿Cómo hace tareas en casa? ¿Necesita apoyo para realizar tareas? ¿Entiende, por ejemplo, tiene límites en casa? ¿Qué tipo de castigos aplican? ¿Cuáles son los estilos de crianza? ¿Desde hace cuánto tiempo empezó a ver el cambio del comportamiento? Entonces, la entrevista a los padres de familia se basa principalmente en mis motivos de referencia, ¿ya? Cuando yo entrevisto a los padres de familia, como psicóloga, debo de tener la carta de aceptación para valoración. En el caso de Chiapas y donde yo me encuentro, eso también lo hace el docente de aprendizaje o de educación especial. Es el docente el que firma para la valoración porque se supone que la carta de aceptación debe de estar antes de realizar la valoración pedagógica, porque el maestro de educación especial no puede valorar si no tiene la carta de aceptación. Y en esa carta de aceptación ustedes deben de verificar si viene el apartado donde dice que en caso de requerir el área de lenguaje o de psicología, deberá de pasar con los especialistas correspondientes, ¿va? Entonces, debe de firmar la carta. Una vez que ya firmó la carta, ahora sí, voy a elegir mis técnicas y mis instrumentos adecuados de acuerdo a mis motivos de referencia. Por ningún motivo, yo como psicóloga voy a aplicar los mismos instrumentos si mis motivos de referencia son diferentes. Tal vez para medir un coeficiente intelectual voy a elegir aquellos instrumentos que hagan referencia a un coeficiente intelectual, pero sí o sí tengo que elegir mis técnicas e instrumentos que el día miércoles, yo les voy a dar a conocer cuáles son los instrumentos para cada uno, en caso de sospecha, por ejemplo, si tengo sospecha de déficit de atención con hiperactividad, ¿qué instrumentos puedo aplicar? Si tengo sospechas de trastorno del espectro autista, ¿qué instrumentos puedo aplicar? Si tengo sospechas de dificultades severas en el aprendizaje, ¿cuáles son esos instrumentos? Si tengo sospechas de discapacidad intelectual, ¿qué técnicas voy a aplicar? Y así, o sea, debo de ir eligiendo las técnicas y los instrumentos. En la universidad erróneamente, para los que son estudiantes, en la universidad erróneamente nos enseñan, a mí me pasó, en mi facultad me enseñaron técnicas e instrumentos, ¿no? Aquí están estas técnicas, entonces esas técnicas, esos instrumentos los van a aplicar, pero no nos dicen cuál es para cada uno, ¿ya? Entonces, tú no puedes aplicar la misma técnica o el mismo instrumento para todos los niños porque lo tienes que apegar a tu motivo de referencia. Otra, al elegir tus técnicas e instrumentos, tú tienes que verificar también si va a acceder, ¿sale? Porque en el caso de educación especial, recordemos que atendemos a una población con discapacidad. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, que yo quiero aplicar una prueba
Les voy a hacer mención de una que para mí es estupenda. El uso la batería neuropsicológica para los trastornos del aprendizaje. Cumanes, es una prueba muy completa, súper completa porque me mide casi todo. Pero resulta que, por ejemplo, volviendo a esta niña que tiene sospechas de discapacidad intelectual y es una infante de 7 años, que en teoría la batería ya está estandarizada para su edad, pero oh, sorpresa, la niña no accede a ese instrumento, no accede, o sea, no entiende ni siquiera una instrucción de la primera ejecución que tiene que realizar. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer yo como psicólogo? Tengo que adecuar mis técnicas, tengo que adecuar mis instrumentos, porque una batería es estandarizada, pero no significa que todos van a acceder a ella. Entonces, al hacer un informe, tenemos muchísima responsabilidad, porque no puedo poner, por ejemplo, en mi informe, es que no accedió a la prueba y por lo tanto no puedo tener un resultado. Definitivamente no podemos hacer un informe de esa manera. Hacemos la observación, sí, pero sí o sí tengo que adecuar mi técnica, mi instrumento para que pueda acceder. Después de esto que yo ya elegí, ahora sí, realizo la valoración. Ya valoro. Después de que yo valore, obviamente califico todas mis baterías. Y ahora sí, ahí viene la parte más difícil de elaborar un informe psicométrico, que es la parte de la integración. Lo que les mencionaba hace ratos, la integración es una habilidad que se aprende con el tiempo. Yo les mentiría si les dijera que que aprendí a valorar o a integrar a la primera. O sea, yo les mentiría totalmente. No aprendí a hacer la integración a la primera. Entonces, actualmente yo llevo 12 años laborando en el área de psicología. Primero estuve en el área laboral y ya después me fui al área educativa. Y créanme que una de las cosas más difíciles que nosotros podemos hacer para a la hora de elaborar un informe es la parte de la integración. ¿Cómo es de difícil integrar? Y yo les podré decir que eché a perder muchísimos reportes psicométricos hasta que aprendí a integrar, porque en la universidad no te enseñan a integrar, no te enseñan a integrar, o al menos que sea una facultad que yo considero que mi facultad es muy buena para la formación de psicólogos, pero no es lo mismo estar en el campo laboral. Para la integración requieres muchísima capacidad de análisis. Y esta es la parte más complicada. Ya tengo un pedacito de cada uno, como les decía al inicio. Ya tengo todas mis verduras. Ahora voy a ver qué tipo de ensaladas voy a hacer para la parte de la integración. Y luego está la parte final, que es la entrega de resultados. ¿Cómo voy a entregar los resultados? ¿A quién lo voy a hacer? Lo voy a entregar a los papás, le voy a entregar resultados al docente de grupo, le voy a entregar resultados al maestro especialista de educación especial. Esa es la parte de la elaboración de un informe, que es como que el intro de la atención de un psicólogo en educación especial. ¿Ya? Entonces, no sé, también ahorita me gustaría como que resolviéramos las duditas, em, como que las duditas que tengamos ahorita acerca de los pasos, ¿sale? Ah, aquí dice, buena tarde, yo tengo anotado que son 3 esferas: afectaciones, autonomía escolar, social y personal. Ah, no sé de qué están hablando aquí en el chat, pero me gustaría saber si tienen algunas dudas. Dice Ale nos dice, yo pensé que primero se hacía la entrevista a padres y de allí se obtenía el motivo de consulta. Ah, miren. Les voy a hacer la aclaración. Cuando estás trabajando de manera particular, como psicóloga escolar particular,
Sí, podría ser el primer paso, que sería el motivo de referencia. Y para saber el motivo de referencia, pues obviamente, primero tienes que entrevistar a los papás. Pero si estamos hablando dentro del ámbito de educación especial, las cosas son diferentes, ¿ya? El motivo de consulta te lo va a dar el docente. Y a partir de ahí tú tienes que tener primero ¿cómo se llama? Todo el proceso que les di para después ver cuál es el motivo de consulta. Entonces son dos cosas diferentes. Si eres psicóloga particular, pues obviamente con tu entrevista vas a obtener el motivo de consulta, ¿ya? Y ahí en la entrevista, al tener el motivo de consulta, posiblemente valoras y luego vuelves a entrevistar otra vez para concretar bien los resultados que te dio. Entonces, los pasos que les di, en teoría, es lo más viable y lo más prudente de llevar. Pero si ustedes necesitan regresar a otro paso, porque me ha pasado también que ya terminé, ya califiqué, pero hoy hay algo que no me cuadra y necesito volver a entrevistar, lo vuelvo a hacer para quitarme cualquier duda que yo tenga encima, ¿ya? ¿Tiene algún formato de aceptación para valoración? Sí lo tengo, es de mi centro de trabajo, por motivos de cuestiones de derechos de autor del centro de trabajo no se los puedo compartir, pero les podré mostrar un ejemplo de una carta de aceptación sin problema el día de mañana. Dice, para evaluar la parte pedagógica, ¿qué instrumentos se utilizan en el caso de discapacidad intelectual? Miren, en el caso de discapacidad intelectual, los chicos regularmente empiezas a sospechar que tienen discapacidad, que empiezas a sospechar que tienen discapacidad intelectual cuando no, su nivel pedagógico o su nivel escolar está muy por debajo de lo esperado. Por ejemplo, a lo mejor está en un segundo de primaria, pero no te accede a la valoración pedagógica de segundo. Le adaptas a un primero, tampoco te accede. Puedes adaptar a uno de tercero de preescolar, tampoco te accede. Adapta a uno de segundo de preescolar y ahí medio va accediendo. Entonces, pedagógicamente, así tú no vas a decir de que, ay, voy a aplicar este instrumento para ver si tiene discapacidad intelectual. No, porque el diagnóstico de discapacidad intelectual sí requiere de un proceso muy fino y muy delicado. Ya, entonces, si tú eres pedagogo, entonces tu función no va a ser identificar la discapacidad intelectual. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer un ajuste a tu valoración. Primero empezar con el grado escolar correspondiente. Si no accede, bajarle uno. Si no accede, otro y así de manera consecutiva. Entonces, hasta llegar a ver en qué nivel pedagógico se encuentra. Por ejemplo, si está de segundo grado de primaria y te accedió a unos de segundo de preescolar, no te accede a uno de segundo preescolar, bájate al primer grado de preescolar. Le puedes aplicar una valoración diagnóstica de primero de preescolar para que veas en qué nivel se encuentra. Entonces, esa va a ser como que tú, pero así como en la parte de instrumentos de discapacidad intelectual, no hay una valoración pedagógica que te diga, si no accede a esta valoración, tiene discapacidad intelectual, no hay. Como pedagogo, lo único que tú vas a hacer es identificar en qué nivel pedagógico se encuentra. Y entonces, ahí en el informe de la EPP o de la evaluación psicopedagógica se pone que no accedió a la valoración correspondiente a su grado escolar, pero pudo resolver o está en proceso de resolver el de primero de preescolar, por lo cual se nota, es notorio, por ejemplo, un retraso en el avance pedagógico en comparación a su edad cronológica. ¿Ya? Ok. Bueno, pues veo que no tiene ninguna dudita pasos, respecto a los pasos que podemos seguir para realizar
la, el informe, ¿ok? Bueno, con esto vamos a ir cerrando la sesión el día de hoy y ya mañana vamos a entrar en materia qué aspectos se miden en cada informe psicométrico y cómo lo vamos a medir. ¿Me permiten tantito? Voy a encender la luz porque está muy, muy oscuro. Ok, bueno, para hacer un informe psicológico hay que tener igual muchísima delicadeza a la hora de realizarlo. ¿Qué debe de tener? Primero, debe de tener una modulación no exagerando o recargado hacia un solo lado. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a hablar de manera objetiva. No, yo no voy a poner en mi informe psicológico algo exagerado. No sé, por ejemplo, veo, supongo, seguimos con en el caso de discapacidad intelectual, por ejemplo, si yo veo que no accede, una manera muy exagerada de hacer mi informe es, por ejemplo, se observa que el estudiante definitivamente no accede al grado escolar donde está, pues se ve muy retrasado en sus aprendizajes, no comprende nada, o sea, así, de manera exagerada. No usamos palabras que pueden ver exagerada esta parte, ¿sale? O recargada hacia un solo lado. Es decir, un informe psicológico debe de ser neutral. No, no, por ejemplo, no todo el tiempo marcando el no, el no, el no, el no. Por ejemplo, no puede, no accede, no hace, no comprende, no memoriza, no intenta. Esa parte, ¿no? Debemos de procurar tener una modulación a la hora de la redacción. Creo que es la parte más complicada al empezar a hacer un informe psicológico. Al ver qué tipo de palabras vamos a usar, ¿sale? El otro es equilibrio entre datos objetivos y abstracción. Es decir, todos mis datos deben de ser objetivos, nada de que hay algo al aire, como les dije hace ratos, de que es que yo creo, no es lo que tú crees, es lo que es, de acuerdo a un resultado, de acuerdo a una entrevista, ¿sale? ¿Cómo voy a abstraer todos esos datos para equilibrarlo objetivamente? No, por ejemplo, me pasó un caso en el que yo leí un reporte psicológico, un informe psicológico donde decía la psicóloga practicante, por ejemplo, me comentaba, ¿no? Es que se observa rasgos de cutting en el brazo derecho, lo que al parecer tiene conflictos emocionales o conflictos familiares. Entonces yo le pregunto, ¿de dónde sacaste esa conclusión? ¿De dónde sacaste que tiene conflictos familiares y por eso estás atribuyendo que está practicando cutting? No es que pues se supone que todos los adolescentes que practican cutting es derivado de una dificultad emocional o familiar. Ahí yo no estoy siendo objetiva con mis datos, estoy siendo subjetiva porque estoy suponiendo, no supongamos nada. Por ejemplo, en el caso de que yo encontré, por ejemplo, se observa que tiene cicatrices en el brazo derecho. Al preguntarle a la estudiante a qué se debe, refiere de que se golpeó. Bueno, pues lo vamos a poner tal cual. Yo no voy a interpretar absolutamente nada. No voy a suponer absolutamente nada si no tengo la certeza de lo que estoy diciendo. ¿Ya? No tengo la certeza, entonces yo no pongo absolutamente nada. O, por ejemplo, en el caso de un niño con déficit de atención e hiperactividad por sospechas, entonces el psicólogo también puede poner, por ejemplo, este,
Se manifiesta que durante el salón de clases no permanece sentado, se levanta de un lugar a otro y al parecer no tiene límites en casa. Entonces, ¿qué te dio la pauta para saber que no hay límites en casa? Fuiste y observaste en casa, ya observaste cómo trata la mamá al niño para que tú estés poniendo que no hay límites en casa. Entonces, todos mis datos deben de ser objetivos. Si yo a lo mejor supongo que no hay límites en casa, pero no lo pongo de esa manera. A lo mejor puedo poner posiblemente, me voy a apoyar de algunos verbos para poder dar a entender o a conocer de lo que yo sospecho y que no estoy segura. ¿Cuáles son esos verbos? Posiblemente, quizá, tal vez, ¿no? Por ejemplo, posiblemente hace falta una crianza bajo la cultura, o por ejemplo, si yo veo de sobreprotección, por ejemplo, si yo siento que el niño está sobreprotegido, porque es muy evidente, pero la manera de redactarlo cambia todo, ¿no? Entonces, se sugiere dar pláticas a la mamá este, acerca de una crianza lejos de la cultura de la sobreprotección, ¿ya? En este otro caso, nosotros debemos de ser más asertivos y modestos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en lugar de decir, no puede agarrar el lápiz, ¿cuál es el lenguaje que yo puedo utilizar? Se encuentra en proceso de aprendizaje del agarre del lápiz. No puede leer, no. Se encuentra en proceso de adquisición de la lectoescritura. O si al caso, yo pongo directamente, se encuentra en proceso primitivo de la lectoescritura. No sabe contar, tampoco. Con apoyo logra contar del 1 al 2. No sabe correspondencia de 1 a 1, no. Con apoyo logra comprender correspondencia 1 a 1. No sabe usar las tijeras. Está en proceso de adquisición del uso de las tijeras, ¿ya? Vemos cómo va cambiando el lenguaje. Entonces, para hacer el informe psicológico, nosotros necesitamos ser más asertivos y modestos. Por ningún motivo vamos a ponerle al niño o a la niña cosas que nosotros no sabemos. Y algo muy importante, en educación especial o para el informe psicológico, no le llamamos ni sujeto ni paciente a la persona que estamos valorando, ¿sale? La llamamos como estudiante. El estudiante tiene, la estudiante tiene, o la niña, o el niño, o el infante, o Pablo N, o Juan N, por su nombre. Pero en el área educativa, no le atribuimos el nombre de paciente o sujeto. Paciente o sujeto está relacionado o ligado a la psicología clínica, nada más. ¿Ya? El otro, facilitar el proceso de la toma de decisiones. Mi informe psicológico, psicométrico, debe facilitarle a la maestra, al maestro, al padre de familia, qué decisión voy a tomar. Y ahí sí, en mi apartado de conclusiones, yo voy a dar también las sugerencias. ¿Cuáles van a ser mis sugerencias? En lugar de darle una vuelta completa a lo que debe de hacer, voy a hacer directo al punto. ¿Qué tiene que hacer el papá, la mamá, el maestro, la maestra con ese niño que me está vinculando? Y el otro puntito nos habla, ay, me tapo aquí la presentación, nos habla discutir cada una de las partes del informe. Eso es algo muy importante. Y discutir no significa que voy a entrar en conflicto, no. Antes de que yo entregue el informe psicológico, yo lo tengo que leer. Y la parte de la integración yo creo que es una de las más complicadas y sí me gustaría
como que reforzar esta parte de la integración, ¿sale? Y para la parte de la integración, por ejemplo, ¿cómo le hago si en la parte cognitiva, por ejemplo, me sale que tiene buena memoria de trabajo? Pero cuando yo aplico la prueba, veo que se le olvida todo. Entonces, parte de integrar es eso. ¿Cómo voy a integrar donde mi protocolo me dice que no tiene buena memoria de trabajo, que tiene buena memoria de trabajo, pero al aplicar la prueba veo que se le olvida todo? ¿A quién le creo? ¿Lo que estoy observando o lo que pasa en la prueba? ¿Qué harían ustedes? Me gustaría escuchar. ¿Qué harían ustedes si nos encontramos con un resultado así? ¿Qué harían? ¿Qué pondrían en su informe? ¿Los escucho? ¿Cómo harían la integración? Supongamos que apliqué Cumanes, que es mi batería. Y Cumanes me dice, tiene muy buena memoria inmediata y muy buena memoria de trabajo. Pero cuando yo le aplico la prueba, observo que se le olvida todo lo que yo le estoy diciendo. ¿Cómo lo integrarían? ¿Cómo pondrían en ese reporte? Me pueden poner, por ejemplo, en el chat cómo el párrafo específicamente, cómo integrarían ustedes esas dos partes que le estoy diciendo. Que la prueba me dice una cosa, pero que a la hora de trabajar es otra cosa. ¿Cómo le harían? Me lo pueden escribir. Los resultados de la prueba difieren con lo observado. Ok, Lupita, me gustaría que complementaras más esa parte que acabas de poner. Se percibe buena memoria, capacidad de memoria de trabajo, sin embargo, disminuye cuando se presenta ante situación. Muy bien, María Dolores. Muy bien, tienes estrellita. En el momento de la realización de la prueba, los resultados refieren a algunas dificultades en su memoria de trabajo, específicamente en actividades de, ok, bueno, lo que el niño se observa cierto nerviosismo. Bien, ¿cómo lo haríamos? Esta es la parte de integración. El ejemplo que les estoy poniendo ahorita es integrar. A esto le llamamos integrar. ¿Cómo integro lo que observo, lo que valoro y lo que hago o lo que hace? ¿Ya? Ciertamente, por ejemplo, si en la prueba estoy segura de que su memoria está muy bien, está impecable, no pasa nada, pero a la hora que está trabajando en actividades, se le olvida todo lo que yo le estoy diciendo, ya no sabe qué hacer. Por ejemplo, yo le digo, una parte para medir la memoria es, por ejemplo, presentarle una imagen donde trae valga la redundancia, varias imágenes, pájaro, canguro, grúa, tijeras, y el niño me tiene que repetir lo que vio y sale perfectamente. Pero a la hora que yo le estoy explicando y le digo, a ver, mira, me vas a armar esta torre, primero tres, luego dos y luego uno. Y no lo sabe hacer y se le olvida. Y la maestra me dice lo mismo. Pero yo ya valoré y el protocolo me dice, no hay alteraciones en su memoria. Entonces, algo que dijo María Dolores, creo que es por ahí, que mencionaba de que yo voy a poder poner en mi integración, en la valoración tal, sus resultados arrojan que no hay afectaciones en su memoria de trabajo. Sin embargo, al presentarse en una situación de estrés o bajo presión, eh, requiere de mayor tiempo, mayores explicaciones claras, precisas, concisas, para que lo pueda realizar. ¿Ya? Esta es una parte de la integración y así vamos integrando.
no es lo que yo supongo, o sea, porque se van a encontrar así con muchas cosas que difieren. Entonces, lo más cañón de la integración es eso, es unir las partecitas de un todo del rompecabezas para sacar un producto final. Y pues bueno, yo creo que con esto concluimos la sesión del día de hoy, que es como que la parte introductoria, ya un poquito entrando en materia. Me gustaría que si hay alguna dudita o algún comentario, lo resolviéramos antes de cerrar la sesión. O si tienen alguna duda que podemos abarcar el día de mañana, ya yo les digo, si lo abarcamos mañana o lo investigamos para ver cómo podrían resolver sus dudas. Sí, por ejemplo, bueno, buenas tardes. Me gustaría, que, por ejemplo, se tocara el tema de cómo hacer una estructura de algún informe. Porque, por ejemplo, desafortunadamente en las escuelas, como usted bien dice, yo llevo dos licenciaturas, una de psicología y una de pedagoga, y desafortunadamente no hay como que nos diga que hay una estructura, que por ejemplo, qué vas a poner aquí, qué vas a poner allá, y pues la verdad a mí sí me gustaría como hacer una buena redacción, porque diría usted, el trabajo de un psicólogo habla por sí solo, entonces sí me gustaría como aprender a redactar un informe o más que nada saber cuál es su estructura. Y ya. Sí, mañana lo vamos a ver. Precisamente creo que el centro de esta capacitación se trata de eso. Mañana vamos a ver cuál es la estructura del informe, desde cómo anotamos los datos personales, cómo redactamos el motivo de referencia, las áreas que hay que valorar, cómo hacer una conclusión, cómo hacer una sugerencia. Mañana lo vamos a ver. Mañana y quizá el miércoles abarcamos ya todo el esqueleto o la estructura del informe psicométrico. Ok, Carla nos dice que en el motivo de referencia o atención usted sugiere que se describa textual lo que el docente refiere o podría ser válido el hacer una reestructura. Regularmente yo hago una reestructura de lo más sustancial del motivo de referencia, porque a veces el docente pone cada palabra, entonces no, nosotros lo reestructuramos de acuerdo a tu estilo de redacción. Entonces, mañana vamos a ver cómo se redacta el motivo de referencia y regularmente tienes que citar quién te lo está refiriendo. ¿Ya, Carla? Ok. Si no hay más dudas, yo creo que damos por terminada la sesión del día de hoy. Y mañana ya vemos, ya entramos en materia. Déjeme ver tantito. Ajá, mañana ya entramos en materia con este apartado que incluye el informe y ya nos vamos de lleno con la ficha de identificación, con todo lo demás. Sí, es bastante extenso. Es bastante extenso y posiblemente nos lleve mañana y pasado mañana. Entonces, es bastante extenso ya ver el esqueleto del reporte psicométrico y cómo redactarlo. Y yo creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias, maestra. Nos vemos mañana. Recuerden que nos estamos conectando a las 4 de la tarde en vivo, hora México. Y la retransmisión va a ser ahorita a las 9 de la noche, igual hora México. En un momento más les hago llegar el enlace para que se conecten quienes no pudieron ver la clase de manera completa.
Así que, pues bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Maestra, gracias. Hasta mañana.